Momento de esperanza con el Padre Manuel. 12 de abril, miércoles de la octava de Pascua. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explica las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos celebrando esta octava de Pascua, hoy en este miércoles de la octava de Pascua,
Un tiempo, como decíamos al inicio de la semana, este es un tiempo en el que se prolonga ese día glorioso de la resurrección y lo celebramos como si fuera un solo día durante estos 8 días. Y hoy nos encontramos una vez más con este evangelio muy conocido por nosotros, el evangelio de los discípulos de Emaús. Predicar este evangelio cada vez nos trae nuevos elementos que descubrimos al momento de meditar esta palabra en el evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Lo primero es que aquellos 2 discípulos iban ya de camino a su antigua vida, a su Emaús, a la aldea de Emaús. Emaús es eso, es como volver a la vida que había dejado atrás antes de encontrarme con Jesús. Y puede sonar contradictorio. Tenemos una experiencia en la iglesia, una hermandad de Emaús, una experiencia maravillosa en la cual nosotros vamos trabajando y vamos caminando hacia el encuentro con el resucitado. Pero ver y decir que ir a Emaús es volver atrás, eso sería como contraproducente, contradictorio. Pero es lo que sucede en el evangelio. Aquellos 2 discípulos andando en aquel mismo día iban a una aldea llamada Emaús, en la cual ellos iban de camino atrás, a lo que habían dejado atrás. Mientras conversaban en el camino y discutían, Jesús en persona se apareció y se puso a caminar con ellos. Hermanos, cuando nosotros damos el paso de seguir a Jesús y por alguna situación volvemos atrás, Jesús vuelve a nuestro encuentro, nos alcanza. Y es aquí donde Él les pregunta de qué discuten en el camino. Y ellos comienzan a definir todo lo que había pasado. Jesús el Nazareno era el único forastero. Y una pregunta lógica, imagínate, todo el mundo sabía lo que sucedió con Jesús, quién era y lo que hizo y cómo lo llevaron a la cruz. Eso fue una noticia que corrió por todas partes. Y Jesús se hizo el que no entendía, el que no sabía nada. Y aquí ellos le explican. Y vemos cómo en las palabras de los discípulos, Jesús se muestra para ellos como aquel liberador que iba a liberar el pueblo de Israel, un gran profeta. Y Él fue el que iba a liberar a este pueblo. Y ya ves, han pasado ya 2 días de esto y en verdad algunas mujeres, como dicen, nos han sobresaltado. Fíjate que los discípulos de Emaús, aún con el testimonio de las mujeres y con algunos que fueron al sepulcro y vieron la tumba vacía, pero a Jesús no lo vieron, ellos no creían todavía y se volvieron a su vida pasada. Y aquí entra Jesús y les explica todo lo referente a Él en las Escrituras. Cuando Jesús llega a nuestra vida, este es el encuentro que vivimos a diario en la Eucaristía. Esto es la Eucaristía. Jesús nos explica a través de la Escritura su presencia, su amor, su entrega total a nosotros, y en la fracción del pan, en el cuerpo y la sangre de Cristo que comulgamos, ahí le reconocemos. Y dice la palabra que Jesús hace ademán de seguir adelante. En la Eucaristía escuchamos la palabra de Dios y queremos que Jesús se quede con nosotros. Quédate con nosotros porque atardece. Y es aquí donde Jesús se da como alimento. Es la celebración de una Eucaristía con ellos. Dice la palabra de Dios que en aquel momento Jesús, al hablarle, luego tomó el pan, lo partió y lo compartió con ellos. Y dice ellos que la palabra lo reconocieron al partir el pan. Hermanos, hemos de conocer más a Jesús en la Eucaristía. Hagámonos más íntimos con Él. Vayamos al encuentro eucarístico. No dejemos de asistir a misa. Sintamos la necesidad de tener a Jesús, de escucharlo en la palabra, de comulgarlo. Somos una iglesia maravillosa, rica en cosas tan maravillosas, divinas. Es la iglesia de Cristo, la iglesia católica en la que tú y yo participamos. Vamos con más devoción, con más entrega a la Eucaristía, al sacramento por excelencia. Dice la palabra que ellos le reconocieron
al partir el pan. Se llenaron de alegría, de fuerza, y volvieron al pueblo a comentar a los discípulos lo que le había pasado y cómo lo reconocieron. Eso es lo que hace la Eucaristía con nosotros. Nos llena y nos devuelve a la realidad, a proclamar, a anunciar que Cristo está vivo. Oremos. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén. Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó.